Hola mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos una vez más a esta edición de Adoremos Juntos. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de un tema que me llama la atención y le tengo por nombre, o le coloqué por nombre, como libros abiertos. Y quiero que vayamos al Salmo 89. El Salmo 89 nos recuerda el pacto de Dios con David. Nos habla acerca de esas promesas de las cuales el Señor le habló al rey David. Pero lo más interesante es que este salmo fue escrito por Etán Ezraíta. Ahora, el Salmo 89 comienza con una frase en la parte superior que dice Masquil de Etán Ezraíta. Cuando la palabra de Dios nos habla de un masquil, está hablando de una poesía cantada, pero que esa poesía ha formado parte de una vivencia, de una realidad, y la plasmaron para poderla cantar. Entonces, Etán Ezraíta vio el testimonio de Dios en la vida de David y él vio la vida de David como un libro abierto. ¡Qué tremendo! ¿Será que las páginas de nuestro libro hablan de Dios? ¿Será que somos como libros abiertos para que otros puedan ver y puedan leer en nosotros el nombre de Cristo? Qué interesante, ¿verdad? Bueno, Etán Ezraíta, él empieza a hacer una descripción del rey David, pero comienza este salmo con algo muy personal en relación a Dios. Y él dice, el versículo 1, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Mire, qué precioso. Este salmista escribe unas palabras hermosas del Señor y dice, las misericordias de Jehová cantaré. Y habla de que va a ser por la eternidad. Es decir, su vida la va a consagrar para adorar y exaltar el nombre de Dios todos los días mientras tenga vida. Y lo más tremendo es que él dice, y de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Entonces, como adoradores, somos como libros para que otros puedan ver en nuestras páginas el nombre del Señor, y ese libro tiene que llevar enseñanza de generación en generación a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. ¿Qué les queremos dejar? ¿Qué les queremos enseñar a ellos? ¿Sabe qué? Este salmo, en el versículo 15, Etán escribe algo que él pudo ver, que fue notorio dentro del pueblo de Israel y que él pudo observar de lo que David había hecho en aquel lugar. David preparó el lugar para que la presencia de Dios se hiciera manifiesta. Entonces, como adoradores, como amantes de la presencia de Dios, tenemos que preparar el lugar para que la presencia de Dios descienda. ¿Cómo lo preparamos? Mire, el versículo 15 dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. ¿Sabe qué? El rey David le enseñó al pueblo a adorar el nombre de Dios. Como adoradores, nosotros tenemos que enseñarle al pueblo a que tiene que aclamar el nombre del Señor. Y lamentablemente en muchas partes, como adoradores, muchos se quieren mostrar a sí mismos por su talento, por lo que pueden hacer, pero realmente la palabra de Dios me enseña que David le enseñó al pueblo a aclamar al nombre de Dios, y Etán lo vio porque David era un libro con las páginas abiertas. Qué precioso, ¿verdad? Ahora, esto me enseña y me habla acerca de tres promesas que se cumplen cuando el pueblo sabe aclamar el nombre de Dios. Cuando como ministros del Señor, como levitas del Señor en este lugar, le enseñamos al pueblo a adorar y amar la presencia de Dios, porque nosotros somos como canales
que el Señor usa para traer su presencia al pueblo. Dice el mismo versículo 15 que andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Está hablando del pueblo. Entonces, andarán a la luz de tu rostro. ¿Sabe qué? Dijo el salmista, David sí lo dijo, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Entonces, el resplandor del rostro de Dios, la luz del rostro de Dios va más allá de una descripción física. Buscar el rostro del Señor. Si pudiéramos hacer una imagen de Dios, y yo les digo, a ver, hermanos o personas que nos están escuchando, imagínense el rostro de Jesucristo y dibújenlo. Probablemente pudiéramos tomar alguna imagen de las que se publican por redes, de las que muestran en los cuadros, en las películas, pero buscar el rostro del Señor, que el rostro del Señor resplandezca en nosotros, va más allá de un contexto natural, va a un contexto espiritual. Mire, cuando mi bebé nació, Samuel, y lo traen a mis brazos, cuando yo vi el rostro de mi hijo, todos los gestos, toda mi cara cambió, hizo una expresión de alegría, hizo una expresión de gozo. Y sabe que cuando el niño, el bebé, empieza a identificar la voz de los padres, cuando los bebés son estimulados en el vientre, el bebé también empieza a diligentemente a ver de dónde viene ese sonido, esa voz, y está buscando el rostro de su padre. ¿Y sabe qué? El gozo de disfrutar la luz del rostro de Dios es eso. Mire, Dios se goza y se deleita en usted, pero usted tiene que gozarse y deleitarse en el rostro de Dios también. Precioso esto, ¿verdad? Ahora, ¿sabe por qué el rostro de Dios? Porque habla de la luz del rostro de Dios. Y Etán escribe, dice, mire, es que cuando el pueblo aclama a Dios, yo veo que andan a la luz del rostro del Señor. Hay una necesidad como iglesia, más que como adoradores, es como iglesia, de buscar el rostro del Señor. Ahora, cuando es el rostro de una persona ajena o que no conocemos, puede que no nos genere confianza. Por eso, la descripción del rostro de Dios se mueve en un plano espiritual. ¿Cómo podemos identificar el rostro de Dios? ¿Cómo podemos identificar el rostro? Cuando vemos su favor, cuando Él nos alienta a seguir adelante, cuando Él nos impulsa por medio de la palabra, que dice que la palabra son los besos dulces de su boca, cuando vemos que las tinieblas se disipan para nosotros, cuando comenzamos a caminar en la luz, cuando Él restaura nuestras vidas, los matrimonios, las finanzas, cuando nos aleja del peligro por causa de la luz de tu rostro. Entonces, el rostro de Dios va más allá de una descripción física, y el salmista le enseñó al pueblo a que buscara en lo espiritual el rostro del Señor. Y sabe que Etán lo vio y lo escribió, lo plasmó, y dijo, wow, lo que este hombre tiene dentro de sí es que amen y busquen el rostro del Señor. Y cuando ellos aman el rostro, cuando ellos buscan el rostro, andan en la luz de Dios. Y entonces yo me imagino a Etán Israelita apasionado por lo que veía en el pueblo, por lo que veía en David, y escribía lo que él podía ver. Que escriban de nosotros lo que pueden ver, que escriban de nosotros acerca de Dios y de la obra de Dios en nosotros. Pero sigue diciendo, en tu nombre se alegrará todo el día. ¿Sabe qué? El Salmo 149 me habla y dice que Él hermosea el rostro en medio de la alabanza, aquellos que alaban su nombre. Entonces, si a mí me dijeran y me dieran un nombre cualquiera y dice, esta persona tal va a venir a visitarnos, pero si yo no la conozco, empiezo a decir, wow, esa persona que hizo, ¿quién es? Me representa. Y es como extraño, ¿verdad? Pero cuando nos hablan del nombre de Dios, cuando nos hablan del nombre de Jesús, tenemos que sentir pasión,
Tenemos que sentir, ver a Cristo como nuestro amado, como el novio de la iglesia. Entonces, mire, como adoradores, preparamos el terreno, preparamos la atmósfera para que el Señor se mueva y pueda entrar la novia en el gozo del Señor. Y es algo así como esto. Cuando la novia va a entrar, todos están a la expectativa en medio de la boda. Pero cuando suena la marcha nupcial, ya todos saben que la novia se está acercando. Y voltean a ver dónde está la novia. Entonces, como adoradores, tenemos que preparar ese espacio, ese sonido, para que la iglesia en general pueda acercarse al corazón de Dios. Pero ellos van a buscar a un amado que conocen, a un amado cuyo nombre ha marcado y determinado sus vidas. ¿Sabe qué? En esto es precioso, porque esa pasión por el nombre de Cristo tiene que hacernos sentir como mariposas en el estómago cuando estamos enamorados. O pensar en el nombre de Cristo tiene que hacer cambiar nuestro rostro. Tenemos que mostrar gozo, tenemos que mostrar ese anhelo por nuestro Dios. Dice el libro de Colosenses de que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, mire, el nombre de Jesucristo, no hay otro nombre dado a los hombres. El nombre de Jesucristo tiene que impactar nuestras vidas. El nombre de Jesucristo nos da identidad con Él. Entonces, el salmista vio esto y decía, wow, David le enseñó al pueblo a tener identidad con Dios. David le enseñó al pueblo a tener identidad con el amado. Dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí así como yo soy imitador de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, mire, y la palabra nos enseña que en los últimos tiempos el Señor va a restaurar el tabernáculo caído de David. Entonces, lo que hizo David marcó y determinó el corazón de muchas personas. Y Etán lo pudo ver y lo plasmó, porque eso era lo que había en el corazón, eso era lo que había en las páginas del libro de David. ¿Será que esa misma pasión la tenemos nosotros por nuestro amado? ¿Será que esa misma pasión es la que, si escribieran un libro de nosotros, lo escribieran allí? Lo escribieran allí. Qué precioso sería, ¿verdad? Y dice en el verso 16, dice, la tercera cosa de la cual nos habla cuando un pueblo sabe aclamar el nombre de Dios, dice, y en tu justicia será enaltecido. Ahora, ¿quién le enseñó a aclamar al nombre de Dios? Él está hablando, Etán, del rey David. Así que tenemos un trabajo y una misión grande, y es enseñarle al pueblo a aclamar al nombre de Dios. No que nos miren a nosotros, que nos miren el talento, que lo bonito que puede cantar. No. Realmente quien debe estar en primer plano es nuestro Señor, es nuestro Dios. Ahora, dice, y en tu justicia será enaltecido. ¿Sabe qué? Enaltecer me habla de conceder una grandeza a una persona. Ahora, el libro de Lucas me enseña, Lucas 14 dice, y parece contradictorio, ¿no? Porque dice el salmista, y en tu justicia será enaltecido, pero Lucas 14 dice, pero cualquiera que se enaltezca, ese será humillado. Dice, y el que se humilla, ese será enaltecido. Entonces, mire, nosotros ciertamente tenemos que prepararnos, formarnos, tenemos que crecer, tener los méritos para conseguir algo. Pero el Señor nos habla que esos méritos y esas acciones deben estar enmarcadas en la justicia de Dios. Pero a veces nosotros queremos buscar, en vez del rostro del Señor, un cargo en la iglesia. ¡Wow!
Suena duro, pero es una verdad. Entonces, que el pastor me mire. No. Hermano, recuerde que como adorador, no lo tienen que mirar a usted, tienen que mirar al Señor. Tienen que mirar al Señor para que cuando escriban el libro de las cosas que usted ha hecho, no digan, y es que el hermano X, el hermano tal. No, es que digan que Cristo hizo en. ¿Ve? Qué diferencia, qué precioso. Entonces, mire, este pasaje de Lucas 14, me habla de una historia de los convidados a unas bodas. Y estos convidados se quisieron sentar de primeros, en los primeros puestos de la mesa. Pero el Señor les dice, mire, ¿sabe qué? Cuando vayan a una boda, mejor no tomen los primeros lugares. No vaya a ser que llegue uno más distinguido que ustedes y el dueño de la fiesta les diga, mire, por favor se levantan y van a los puestos de atrás de la mesa. Entonces, la palabra del Señor me enseña que en su justicia seremos enaltecidos. Entonces, cuando realmente no buscamos figurar por el talento, sino que buscamos que Cristo figure, Cristo mismo es el que nos va a colocar desde esos puestos finales a los primeros puestos de la mesa. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que procurar y buscar? ¿Sabe cuál es el mejor puesto? Dice la Biblia que en los lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Ese es el puesto que tenemos que procurar. No un puesto que muestre nuestro nombre, sino que muestre el nombre de Cristo. Porque todo lo que hagas, dice la palabra, sea en el nombre del Señor. En donde tú te desempeñes, donde tú trabajes, en el cargo que tengas, que sea Cristo manifestado en tu vida. Que las páginas del libro de tu corazón por todos lados muestren el nombre de Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, mire lo hermoso que el Señor nos ha delegado como adoradores. Lo hermoso que el Señor nos ha dado como instrumentos, como canales para gloria de su nombre en medio de la congregación. Entonces, preparemos la atmósfera, preparemos el lugar para que el Rey de Gloria entre. Alzado puertas vuestras cabezas, para que el Rey de Gloria entre. Que no seamos nosotros, sino que sea el Señor. Entonces, hay una canción que escribí en función de esto y quiero compartirla con ustedes en esta oportunidad. Dice: hay que celebrar, preparemos el lugar con alabanza, con manos santas para nuestro Dios. Victoria Él nos da. Al adorar se caen los muros, se rompen cadenas, su gloria mostrará. Hay que celebrar, preparemos el lugar con alabanza, con manos santas para nuestro Dios. Victoria Él nos da. Al adorar se caen los muros, se rompen cadenas, su gloria mostrará. Cantemos, demos gloria solo a Él. Públicamente le adoraré. No me avergüenzo de anunciar a nuestro Rey. Con instrumentos, con danza y palma, y con mi voz yo gritaré: Él es el Rey. Él es el Rey.
es el Rey. ¿Sabe que a veces nos creemos expertos en preparar el terreno? Nos creemos expertos en decir nuestra alabanza, nuestra adoración es la mejor, pero realmente el enfoque tiene que estar por anhelar la presencia de Dios. El enfoque tiene que estar, el enfoque de la iglesia, por deleitarnos en Dios. ¿Sabe que separados del corazón de Dios, nada podemos hacer? Y yo uso una frase que me gusta. Dice, entrémonos en las locuras de Dios. ¿Sabe que los expertos hicieron el Titanic, pero los locos hicieron el arca? Entonces, adentrémonos, conozcámosle. Que nuestro libro del corazón hable y refleje el nombre de Jesucristo en todas las cosas, y enseñemos a los demás a aclamar al nombre de Dios, a adorar y amar al nombre de nuestro Dios. Entonces, adoremos juntos. Cantemos, demos gloria solo a Él, públicamente le adoraré. No me avergüenzo de anunciar a nuestro Rey, con instrumentos, con danza y palmas, y con mi voz yo gritaré. Cantemos, demos gloria solo a Él, públicamente le adoraré. No me avergüenzo de anunciar a nuestro Rey, con instrumentos, con danza y palmas, y con mi voz yo gritaré.